En este video exploramos un evento trágico que enfrentó a personas con un destino inevitable. Se recomienda discreción al espectador. La misión comienza en las serenas horas previas al amanecer en la base aérea Whiteman, ubicada en Missouri, donde el avión B-2 Spirit se prepara para una operación que abarca varios continentes. Ya que este bombardero de alta furtividad puede volar sin escalas gracias a su capacidad de reabastecimiento en vuelo. La fatiga del piloto es un factor importante a tener en cuenta para reducir riesgos. Estados Unidos ha establecido estratégicamente bases aéreas aliadas en Qatar, más cercanas a Irán, así como en Diego García y, posiblemente, en instalaciones avanzadas como la base aérea Anderson en Guam, una de las bases militares estadounidenses más cruciales a nivel mundial, al desplegar varios bombarderos B-2 Spirit del 59º Bomb Wing en Diego García. Esto garantiza un punto de lanzamiento seguro para operaciones en toda Oriente Medio, África y la región del Indo-Pacífico. Se trata de una estrategia militar cuidadosamente diseñada que mejora tanto la capacidad de supervivencia como el alcance operativo. Además, estos aviones son escoltados por portaaviones y submarinos que atraviesan el Mar Arábigo. Los Super Hornets FA-18 y los Growler EA-18 despegaron desde las cubiertas de los portaaviones estadounidenses, con roles ya definidos. Algunos abrirán camino a través de las defensas aéreas de Irán, mientras otros protegerán los aviones cisterna que mantienen toda la operación en el aire. Los KCAF, aviones cisterna Stratotanker cargados con combustible, patrullan en el espacio aéreo amigo sobre Arabia Saudita, conscientes de que su tarea, aunque discreta, puede marcar la diferencia entre el éxito y la catástrofe. Mientras tanto, los B-2 despegan, sus siluetas irregulares se fusionan con el cielo nocturno. El sigilo es su principal defensa, pero la distancia representa su principal enemigo. Horas de vuelo transcurre, con aviones cisterna en vuelo sobre el canal, reabasteciendo en el aire mientras los F-18 patrullan en protección. Los sistemas de guerra electrónica emiten una cacofonía de ruidos que enmascaran los movimientos del grupo de ataque. En centros de mando subterráneos, analistas estadounidenses observan transmisiones en tiempo real, listos para redirigir fuerzas en caso de que los radares iraníes detecten actividad. Cruzar un espacio aéreo hostil no es tarea sencilla. Los B-2 deben ascender a altitudes extremadamente elevadas, siguiendo rutas cuidadosamente trazadas para evitar los sitios de misiles conocidos en tierra. Una vasta extensión de montañas y desiertos ofrece poca cobertura, pero la envoltura de radar absorbente de los bombarderos ayuda a evitar la detección enemiga cuando los objetivos están dentro del alcance. Las tripulaciones enfrentan decisiones críticas: lanzar misiles desde cientos de millas de distancia o descender para lanzar bombas penetrantes directamente sobre instalaciones fortificadas. Existen diferentes tipos de bombas penetrantes, cada una con sus especificaciones, pero una de las más destacadas es el GBU-57, que normalmente es lanzada por el furtivo B-2 Spirit. Debido a su tamaño y peso, el avión solo puede transportar dos de estas armas en sus compartimentos de la bahía de bombas, ya que carece de propulsores propios. El arma está equipada con 4 aletas de celosía activas y un sistema de guía de precisión que le permite planear con exactitud hacia su objetivo usando un GPS de grado militar, construido con una aleación de acero de alto rendimiento. Gracias a su peso, al caer por gravedad, puede penetrar o excavar hasta 200 pies cuadrados de suelo o concreto subterráneo. Sin embargo, la misión no es sencilla. Las defensas aéreas de Irán siguen siendo una amenaza formidable. Los M-29 y los antiguos F-14 pueden no ser de última generación, pero aún conservan su potencial ofensivo, especialmente si logran interceptar un bombardero furtivo B-2. Estos aviones de gran sigilo prácticamente carecen de capacidad de combate aéreo, y los controladores terrestres iraníes luchan por bloquear la interferencia electrónica y cortar su vector de ataque. Sus cazas se dirigen hacia los intrusos, pero el ejército estadounidense cuenta con sus propias contramedidas, como el EA-18G Growler, que inunda las frecuencias iraníes con interferencias para interrumpir las comunicaciones y la navegación. La confusión en los sistemas se propaga, dificultando la coordinación de los pilotos adversarios si logran acercarse demasiado. Los F-18 permanecen en espera, guiados por el sistema de control y alerta en vuelo. Las aeronaves se mantienen en órbita segura en alta mar, enfrentándose a misiles de largo alcance, lo que obliga a los pilotos iraníes a retirarse o arriesgarse a una destrucción definitiva.
Los bombarderos B-2 ahora se desplazan hacia el oeste para evitar el sistema de defensa aérea iraní que los acecha. El cielo se llena de caos y confusión. Los sistemas de defensa se activan en un intento desesperado, disparando salvas que se desvían sin causar daño en el aire vacío. Los aviones de guerra continúan con su guerra electrónica mientras los F-18 de reserva avanzan para reforzar la retirada sobre Irak. Los bombarderos vuelven a encontrarse con los refuerzos de combustible en forma de petroleros, mientras los F-22 Raptor se unen a la escolta. Sus sensores escanean en busca de amenazas potenciales. Los iraníes podrían reagruparse. Veamos cómo funciona todo esto. Paso 1. La plataforma de lanzamiento de bombas. Como se mencionó anteriormente, un bombardero furtivo B-2 vuela a altitudes muy elevadas. Cuando llega a la ubicación prevista y las condiciones son óptimas, libera su carga. La bomba está diseñada para alcanzar una precisión extrema, y la altitud de lanzamiento es crucial para determinar su trayectoria y efectividad. Luego pasa al segundo paso, la segmentación y precisión. La bomba cuenta con tecnología de guía avanzada, incluyendo GPS y sistemas de navegación inercial, que emplean satélites de grado militar. El tercer paso consiste en ajustar la trayectoria. La información de guía se transmite a los 4 motores de control en la parte trasera de la bomba, que accionan las aletas situadas en esa zona. Estas aletas pueden moverse y ajustarse en tiempo real, permitiendo que la bomba corrija su curso durante su descenso, utilizando la fuerza de gravedad y los ajustes en las aletas. Estos movimientos son esenciales porque el arma no lleva propulsores adicionales para cambiar su trayectoria. En cambio, confía en la reorientación de sus aletas y en su caída desde gran altitud para controlar su vuelo y asegurar la puntería. Por eso, la bomba debe ser desplegada desde una altitud muy elevada para que disponga de suficiente tiempo y distancia para ajustar su trayectoria con precisión. Aquí llega la parte más compleja, que es el cuarto paso: impacto y penetración. La bomba, conocida como el penetrador de alta capacidad, tiene un peso aproximado de 30.000 libras, lo que equivale a alrededor de 14.000 kilogramos. Cuando alcanza su objetivo, golpea con una fuerza inmensa diseñada para penetrar profundamente en estructuras endurecidas como búnkeres. La energía liberada al impactar permite que la bomba se entierre a más de 200 pies de profundidad, en concreto reforzado, asegurando que libere su carga exactamente donde se necesita para maximizar su efecto. Finalmente, el quinto paso implica la parte más difícil de ensamblar el armamento: la instalación de 2 espoletas en la SDB. Se utilizan espoletas dobles como respaldo. La primera es para detección por gravedad y la segunda es la espoleta de retardo. ¿Por qué fue necesario rediseñar? La razón fue garantizar que la bomba pudiera impactar instalaciones enterradas bajo capas sustanciales de material resistente. Por ello, las espoletas se colocan en la parte trasera de la bomba para evitar que se dañen una vez que la espoleta de retardo o la de detección por gravedad llegue a su destino. La explosión puede generar un mini terremoto que puede enterrar búnkeres en edificios de 20 pisos de altura. Analicemos por qué Israel ha estado bombardeando los sitios nucleares de Irán desde el 13 de junio de 2025, pero no ha logrado penetrarlos, y por qué Estados Unidos tuvo que desplegar bombarderos B-2 Espíritu para destruir estos búnkeres fuertemente protegidos. Estas instalaciones nucleares no solo están ocultas, sino que también están enterradas bajo capas de concreto reforzado y tierra diseñadas específicamente para resistir la mayoría de los ataques convencionales. Israel ha utilizado sus propias bombas destructor de búnkeres, pero solo ha logrado destruir los sistemas de ventilación sin poder penetrar completamente en los sitios nucleares subterráneos más fortificados de Irán. El objetivo es desgastar las defensas capa por capa. Aquí es donde entra el B-2 Spirit. Vuela cerca del objetivo, abre la bahía de armas y deja caer la bomba antibúnker de 30.000 libras, sin interferencias del sistema de defensa aérea iraní, permitiendo una penetración más profunda. El resultado podría haber sido más decisivo, dañando o incluso destruyendo las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio en una sola operación. Como se ha informado, Estados Unidos busca principalmente neutralizar el programa nuclear de Irán atacando sus sitios de enriquecimiento más críticos, como Fondo, Natanz e Isfahan. Tomemos como ejemplo Natanz. Esta instalación comprende 6 edificios en superficie y 3 estructuras subterráneas, 2 de las cuales son lo suficientemente grandes como para albergar 50.000 centrifugadoras.
Según la iniciativa de amenaza nuclear, los submarinos de la Armada de EEU lanzaron 30 misiles de ataque terrestre dirigidos a estas instalaciones, que no requieren penetración profunda. Cuando están listos para el lanzamiento, se abre la escotilla y se rompe el sello de protección. Se bombea aire a alta presión en el tubo y se utiliza para expulsar el misil de crucero. La punta del misil rompe la superficie del agua. Los cohetes propulsores se encienden e impulsan el misil en su trayectoria. Los propulsores se desacoplan tan pronto como el misil sale del agua. El motor principal del misil de crucero se activa y, automáticamente, abre sus alas, como en la animación mostrada aquí. Este proceso resulta en daños significativos en la planta de enriquecimiento nuclear, especialmente en la sección de ventilación, dejando sin energía los niveles inferiores donde se encuentran las centrifugadoras. La sección terrestre de la planta piloto de enriquecimiento de combustible también fue destruida. Ahora consideremos Fordo. A diferencia de Natanz, Gordo está situado a gran profundidad, protegido por extensas fortificaciones. Israel intentó atacar con municiones avanzadas antibúnkeres, pero los resultados fueron mucho menos concluyentes. Sus bombas tuvieron dificultades para atravesar el blindaje de la instalación. Aquí es donde intervienen Estados Unidos, lanzando aproximadamente 12 bombas GBU-57 en estos sitios. Como se puede ver, estas bombas pueden perforar hasta unos 200 pies bajo tierra, equivalente a un edificio de 20 pisos de altura. Esto permite que puedan penetrar en el complejo nuclear de Fordo, requerido para una penetración profunda. Este diseño compacto y pesado les permite atravesar 200 pies de hormigón armado, destruyendo la instalación de enriquecimiento nuclear en Fordo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las historias más impactantes y estremecedoras. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete a Tragedias y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué te sorprendió más. Nos vemos en el próximo capítulo.